Quiero seguir viviendo y que la vida me sorprenda. Ya me pasaron grandes cosas que creí que no iba a superar. No quisiera que me pasara nada, ni espero que venga nada para mí. Solo quiero vivir así, día con día. La trata de personas tortura a mujeres y niñas, niños y hombres de cualquier origen y en cualquier circunstancia. Representa violencias normalizadas y crímenes que ocurren frente a nuestros ojos todos los días. Violencias de las que somos parte silenciosa y ciegamente. Un día tendremos que decidir si el dolor debe meterse en la piel para que detengamos lo que hoy sostenemos en las manos cómplices. Yo estaba sola, solo vivíamos mi abuelo, mi abuela, mi tío y mi tía, la más chiquita. No conocí a mis hermanos hasta que yo llegué aquí. Ella es sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual. Su identidad ha sido protegida porque su vida aún corre peligro. Fue privada de la libertad por un periodo de tiempo inexplicable, indefinible. Tuve una infancia muy dura porque trabajaba yo desde muy pequeña y sufría mucho maltrato. Mi mamá no sabía nada de mí, mi mamá me abandonó con ellos a los 2 años. Ella se fue, se vino a México y me abandonó y no supe nada de ella y supongo que no decía nada porque pues creo que a ella igual la trataban como a mí. Mi abuelo tenía un puesto de comida, dulces en unas canchas y yo tenía que atender un puesto vendiendo quesadillas y aguas y a veces yo estaba sola porque mi abuelo se iba a dormir. Tenía yo 7 años. Él tenía un cable que le llamaba el chicote y me golpeaba con ese, o sea, me decía te voy a dar 3, pero no sabía yo si eran 3 horas de golpes, 3 meses de golpes, 3 horas de golpes, porque me ensangrentaba mucho desde muy chiquita. Sí, es que me estaba marcando mi hermano. Sí, tengo 2 hermanos. Estuve desde los 2 años a los 7. Me escapé de mi casa, bueno, de la casa de mis abuelos. Me vine a México. Mi hermano fue a verme, el mayor, y fue... y yo ya no quería estar ahí porque yo acababa de salir del hospital porque mi abuelo me había golpeado. Y yo no quería estar ahí, no quería regresar porque habían atropellado a mi tío que está mal de la mente y me querían, bueno, mi abuelo me estaba haciendo responsable porque yo tenía que cuidarlo y se me escapó y lo atropellaron, entonces mi abuelo me quería golpear y yo no quería regresar. Justamente ese día había ido mi hermano y mi hermano me encontró en una fuente de ahí y me dijo vámonos y yo me fui. Me fui por el miedo, pero cuando yo llegué aquí mi mamá inmediatamente a la semana me regresó. Bueno, en la central me estaba esperando mi abuelo. Entonces cuando yo llegué me tomó de los pelos y me zarandeó y me dio un coscorrón y me subió al carro a patadas. Y llegando a la casa pues me golpeó. Me mandó al hospital, no sé cuánto tiempo estuve y cuando desperté igual salí, me sacaron de la escuela porque tenía que trabajar,
para pagar el clavo que le habían puesto a mi tío en el pie. ¿Y bajaron los golpes? No, él... No bajaron los golpes. ¿Tu abuela no te defendió nunca? Pues mi abuela, pues era una mujer que también la maltrataba. O sea, mi abuela no tenía ni voz ni voto ahí. Desafortunadamente y como sociedad, sí estamos acostumbrados a vivir en una situación de control y poder. Quien tiene más autoridad es quien tiene el poder y entonces quien tiene el control. Quien tiene el control y el poder es quien paga. Y en una familia, pues ¿quién paga? Pues el papá, que es el proveedor principalmente, ¿no? Aunque hoy en día ya no es necesario, sin embargo, sí vivimos como si así fuera, ¿no? Y ahí es donde entonces tenemos jóvenes que pueden ser muy vulnerables de cualquier estrato, de cualquier nivel, de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier ciudad. Ya después se compadecen de mí, me meten a la escuela después de que yo estaba como insistiendo que quería estudiar. Me gustaba mucho la escuela. Pues me metí a estudiar, pero aparte yo trabajaba igual para pagar los gastos, la deuda que yo debía. Entonces me metí a estudiar, pero ya en la primaria para pasar a la secundaria como que se incrementaron más los golpes y desde ahí como que me daba más miedo llegar a mi casa. Y entonces yo nada más en la escuela estaba pensando si iba a llegar y me iban a golpear o qué iba a pasar. Entonces como que mi rendimiento escolar empezó a bajar, empecé a bajar de calificaciones. Me inscribieron a la secundaria, estuve yendo un mes y después ya, como seguían los golpes, decidí fugarme y regresarme para México. Y como que agarré a mi mamá en sus 5 minutos de buena onda y me dijo, está bien, voy por ti. Y al día siguiente fueron por mí. Y de la iglesia donde íbamos me fugué y me vine con mi mamá. La trata de personas es un delito que tienes que ir a perseguir a la calle, que tienes que hacer mucha labor de inteligencia, porque desgraciadamente muchas formas de trata están tan normalizadas que la gente no se da cuenta que está ante una situación delictiva gravísima, ¿no? Uno de los azotes más terribles de la humanidad, particularmente en estos formatos en donde hay mucha sutileza, desde para captar a la víctima, ¿no? O para poder identificar la conducta pues dentro de un entorno familiar, por ejemplo. Creo que fue la decisión más pendeja que tuve en la vida. Porque cuando yo me vine para acá, mi mamá se vino de Puebla para acá con un fulano, con mi padrastro. Y mi padrastro venía de otro matrimonio, tenía hijos mayores. Cuando yo llegué aquí, mi mamá andaba con el hijo de mi padrastro. Y entonces yo le pregunté a mi mamá en esa ocasión y mi mamá me golpeó y me dijo que no tenía yo por qué meterme en su vida personal y que me fuera de la casa. Una familia en su conceptualización original es simplemente el espacio donde uno es, donde uno puede ser uno mismo, y el objetivo es potenciar al máximo al ser humano nuevo, ¿no? Pero en el camino vamos perdiendo también el concepto más bien de ser humano. Cuando hablamos de familia tóxica, yo creo que es porque nos hemos olvidado que somos personas y que somos seres humanos. Y entonces venimos con tantos problemas internos que viene a ser reflejado a través de adicciones, de depresión, de ansiedad, de buscar aquello que no nos llena en otros planos, como la pornografía también, como la prostitución. Yo creo firmemente que la trata de personas es la explotación de la vulnerabilidad. Me fui a dormir a un parque que está atrás de la casa de mi padrastro. De mi papá me fui a dormir. Estuve ahí una noche. Mi papá me buscó al día siguiente porque él manejaba un taxi. Y me fue a buscar al día siguiente, me subió a su cajuela. Y entonces yo siempre andaba con mi papá en su cajuela. ¿Tu padrastro? Mi padrastro. Bueno, conozco a mi papá.
Andaba con mi padrastro en su cajuela siempre. Me subí al taxi, pero mi mamá le marcó y le dijo que si él intentaba ayudarme lo iba a demandar por abuso o algo así, para que él no me ayudara más. Entonces mi padrastro optó por subirme a la cajuela. Entonces yo siempre andaba con mi papá trabajando en la cajuela. Él sabía que tú consumías. Sí, ¿Y qué te decía? pues que dejara de hacerlo, que estaba mal, que me iba a hacer daño, que no lo hiciera, pero no le hice caso. Después del parque y de la cajuela, yo me fui con mi hermano, el que había ido por mí a Puebla. Mi hermano tiene una adicción, entonces él lo consumía y yo lo imitaba. Y empecé a consumir con él, y mi hermano estaba en situación de calle. Yo me iba con mi hermano y pues obviamente él consumía y yo pues consumía. Y había veces que mi papá iba por mí, no sé, a Tasqueña, es un puente, donde yo me quedaba, porque me volví chava en situación de calle. A mí me gustaba mucho estar en la cajuela, porque me sentía más segura ahí. Y entonces mi papá iba por mí, y estaba en la cajuela, y trabajábamos, me iba con él un rato, y luego ya me regresaba al puente. Y así, todos los días. Pues ya hubo un momento en que mi papá, ya no me gustaba irme con mi papá, porque mi adicción como que fue incrementando, y luego yo ya no quería consumir activo, yo ya quería consumir más cosas. Piedra, marihuana, chochos. Entonces ya hubo un momento en el que yo ya no quería que mi papá fuera, porque yo me quería quedar a consumir. Y entonces me quedé ahí con ellos, y mi papá iba y solo me daba de comer. A mí en lo particular, porque a mi hermano como que es que tú eres hombre, güey, y tú puedes conseguir tu comida, ¿no? Pero gracias a Dios tuve unos buenos compañeros de calle que fueron los que me ayudaron muchísimo. Ellos me conseguían comida, ropa, lo que fuera. Éramos 30 y tantos, 33 más o menos personas viviendo ahí, bajo ese puente. Había colchones alrededor del puente. Colchones que nosotros recogíamos de la basura, porque hay unos condominios que pues la gente tiraba como colchones, muebles y así, en buen estado a veces, o solo porque estaban rotos y así ya no los querían. Y los policías, que se volvieron nuestros amigos, iban y nos decían, chavos, tiraron un colchón. Entonces nosotros íbamos por él y lo lavábamos y ya ponemos ahí. Pues teníamos nuestro mueble de ropa, y todos usaban cualquier ropa. Nos prestábamos las cosas, nuestra tele, el estéreo, luz, alfombra. Teníamos una fuente atrás y podíamos sacar agua de ahí y bañarnos. Teníamos igual nuestro baño. Una esquina, pusimos una lona y ahí nos bañábamos, y en otra esquina pues era como el baño para hacer del baño. Está muy padre. Eso era a los 11 años. Ellos fueron me atrevo a decir que mi primer familia. Me ayudaron mucho. Yo era la más chiquita de ahí. Yo era la bebé. Entonces todos me cuidaban. Y yo abusaba de eso, porque a veces yo les decía, quiero unos tenis. Y ellos se iban a trabajar para comprarme mis tenis. Se acostaban en los vidrios. Cantaban, vendían dulces, otros payaseaban. Que la trata de personas también, dentro del caldo de cultivo para la misma, está alguna forma de exclusión. Y no solo hablo de la exclusión económica, hablo de la exclusión social, de la exclusión familiar, de la exclusión cultural, de la exclusión educativa, de salud, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de exclusión.
Algunos policías son muy chidos, otros no. Cuando ven a chavos de calle, como que se ensañan más con ellos, ¿saben? No sé si ahorita alguien roba un celular, los policías van y buscan cualquier chavo en situación de calle y se lo llevan y lo culpan aunque él no haya sido. O porque son mujeres de calle, no me pasó a mí, pero a una amiga mía la violó un policía. Y siento que hay policías buenos y policías malos. Por ejemplo, los que nos decían, no sé, chicos, hay un colchón ahí. Pues a mí no se me hacía como mala onda, ¿no? Luego nos llevaban comida o luego, ay, ¿qué onda, morros? Pues tengo unos pares de zapatos ahí, se los doy. Y era a veces padre, a veces llegaban y nos apuntaban con sus pistolas y se llevaban a los que ellos querían y estaban en el reclusorio y hasta que pues salían. Y hay de todo te encuentras en la calle. Estuve 3 años más todavía viviendo en la calle. Yo empecé a consumir piedra por mi hermano. Y entonces como que me entró esa espinita de consumirla. Entonces yo me drogaba a veces escondidas del puente y a veces no me gustaba. Porque luego me cachaban y me decían de cosas, no es que no consumas eso, consumes que es activo, pero piedra no, si quieres mota, pero esas cosas no. Y me cansé de eso y me moví. Me fui a otro lado, me fui al Metro Hidalgo en un lugar que se llama Zarco. Está enfrente de la iglesia San Juditas Tadeo. Al principio cuando llegué, como todo, llega una tipa y te dice que qué onda, que qué haces en su territorio y así, ¿no? Entonces, pues yo llegué, me dieron en la madre porque yo no era como una niña de pelea en ese entonces y me dieron en la madre, pero al final me aceptaron y me hice amiga de igual de todos ahí, incluyendo, bueno, mi hermano se fue conmigo y entonces ya como que igual como yo era más chica que todos ellos ahí, pues igual como que me cuidaron y fue muy padre. Y yo ya ahí podía consumir la droga que yo quisiera sin que ellos me dijeran algo. A una cuadra estaba una casa hogar. Entonces a veces los educadores de calle bajaban a Zarco y hacían actividades con nosotros o nos llevaban a un servicio social a bañarnos, a comer, a hacer actividades y nos salíamos. Y entonces una vez hablando conmigo, pues me dijeron que yo no podía estar ahí, que me diera la oportunidad de cambiar y así. Dije, está bien, pero no aguanté, porque yo no les dije que yo me drogaba. Entonces yo me sentía muy ansiosa y me fugué. Y me volví a regresar, estuve 2-3 meses y no aguanté más y dije a la chingada y me salí. ¿No les dijiste, oigan, yo me drogo? No, porque me querían medicar. Y entonces dije, no, me voy a volver adicta a los medicamentos, o sea, mi idea tan idiota, ¿no? Aparte mi ansiedad, aparte de que mi hermano ya estaba afuera y yo adentro. Y entonces decidí salirme. Y estuve bien, normal, mi papá igual me seguía, bueno, me iba a ver. ¿A dónde te iba a ver? A Zarco, mi papá me iba a ver a Zarco. ¿No te perdió la pista? No. E incluso una vez en la casa hogar, a mi papá no lo dejaban pasar porque no era un familiar directo. Pero no sé, creo que el director se compadeció de mí y lo dejaron pasar, junto con mi abuelo. La trata de personas está muy cerca de todos. O sea, no podemos decir a mí no me va a pasar. Entonces sí me gustaría que empezáramos un poco a ver más allá, a ver no la punta del iceberg, sino a ver los orígenes y entonces entendemos por qué tal o cual persona está en esa situación. Hay ciertos grupos que son más vulnerables, ¿no? El fenómeno no se da solo, son una serie de consecuencias alrededor, en tu entorno, que permiten y que hacen accesible el tema de trata de personas. Pero una ocasión
estábamos jugando fútbol porque ahí jugábamos fútbol y cosas así. Y me cansé y me fui a... Bueno, no me cansé. Bueno, sí me cansé, pero quería drogarme. Me senté en una banca que había antes ahí en Zarco. Y estaban jugando los chavos y en una de esas se para una camioneta blanca. Y se acerca uno de nuestros amigos, bueno, de mis amigos se acerca y de repente veo que corre hacia mí y me dice, no, mames, me sacaron una pistola. Entonces como que yo me hice la macha y yo fui. Y entonces yo les dije que no podían estar estacionados ahí. Entonces de repente ya sabían mi nombre completo. Y nosotros somos parte de una casa hogar y que no sé qué, queremos ayudarte, esta casa es para solo mujeres y que no sé qué. Pues yo les dije que no estaba interesada en ese momento, ¿no? Y en eso llegó mi hermano y mi hermano me madreó, o sea, me pegó muy feo y me dijo que yo qué estaba haciendo en los carros. Entonces le dije, es que le expliqué, pero pues él me dijo, es que tú no tienes por qué acercarte, que no sé qué, no seas pendeja y bla, bla, bla. Y me dijo que a los carros solo se acercaban las prostitutas. Definí hace poco la trata de personas como la explotación de la vulnerabilidad, a costo de lo que sea y a cambio de mucho dinero. No por nada es el tercer negocio más rentable en todo el mundo. Y esta vulnerabilidad es precisamente la baja autoestima, el bajo nivel de estudios, el que tengan muy poco acceso a mejores niveles de vida. Y entonces eso parece ser que es como una tachecita para el ser humano y es como si valiera menos. Es como si su valía dependiera de con lo que cuenta y lo que sabe, y lo que tiene, y dónde está. Es creer que hay niveles de seres humanos. Como a los 2 días después, estábamos igual tenido algo, de hecho habíamos cooperado para comprar de comer. Y una vieja estaba ahí, una señora estaba ahí, china, y nos estaba como grabando. Al día siguiente, ya en la noche, estaba yo sentada igual y llega un amigo y me dice, oye, te habla un señor de un taxi. Y yo pensé que era mi papá. Y dije, ay, ya emocionada fui, pero no era mi papá. Eran 2 tipos que venían en la camioneta el día de la casa hogar que me habían propuesto. Y en la parte atrás del taxi estaban unas chavas que se juntaban igual ahí, que igual se prostituían. Entonces me dijeron, pues que ellas te expliquen. Y entonces las volteé a ver y luego imaginé que era para prostitución. Entonces yo les dije, no estoy interesada en eso, ¿no? Y entonces lo único que me dijeron fue que si yo no iba a la montaña iba a venir a mí. Más tarde llega mi papá y lo reconocí porque él siempre me pitaba el claxon, o sea, siempre era como una clave que teníamos. Pero ese día no sé qué me pasó, o sea, que me acerqué al taxi sin... Y llega mi papá y me dice, vamos a cenar. Y le dije, sí. Pero yo no le comenté a mi papá lo que había pasado. Entonces ya fuimos a cenar y en una de esas le digo a mi papá, papá, ¿me puedo echar una mona? Y mi papá me dijo, pero baja las ventanas. Y que sí. Pero mi hermano me dijo, ¿cómo vas a drogarte enfrente de mi papá? Que no sé qué. Y yo, pero mi papá ya me dio permiso. Y empezamos a pelear. Entonces mi hermano me quitó mi activo. Y yo le dije a mi papá, bájame. Mi papá me dijo, ¿cómo crees? Estás bien lejos de Zarco. Y yo, bájame. Y le insistí tanto y me bajó una calle atrás de Zarco, que es Mina. Pero esa calle es muy oscura. Casi no transita gente por ahí. Iba caminando y de repente me cierra un carro. Entonces me hago para atrás y me cierra otro. Entonces ya me empiezan a decir, súbete, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo me rehusé a subirme. Pero esos tipos me golpean y me empiezan a picar con picayelos. Y ya me subieron al carro y me taparon la cara. Y ya no supe.
¿Cuál es la diferencia entre los delitos de trata de personas y el secuestro o el homicidio? Que estos segundos delitos que estoy mencionando están condenados por el todo social, que en el imaginario colectivo a nadie se le ocurre pensar que esto es normal. Desgraciadamente en la trata de personas, incluyendo la trata sexual, la pornografía infantil, de verdad conductas cruentas, terribles, no son condenadas, ¿no? Pareciera pues que son pues, parte de cómo pues, la sociedad se va desarrollando y va interactuando. No supe. Yo cuando desperté ya estaba en un cuarto, amarrada a una silla. De repente entró una tipa con una malla en la cabeza. Y lo único que me dijo fue que ella me había mandado el mensaje, pero que como yo no quise entender, las cosas iban a ser a su manera. Después me desamarraron y me metieron a otro cuarto. Había muchas chavas más ahí. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Me avientan ropa para que me cambie y me dicen cámbiate. Y yo me rehusé, o sea, yo todavía seguí como en mi postura de no. Entonces me empiezan a golpear y me dicen que ahí se iba a hacer lo que ellos querían y no lo que yo quería, porque yo ya estaba endeudados con ellos. Entonces ya me cambian a huevo y me ponen en una esquina. Y vas a cobrar tanto, y si no lo haces y si te escapas, tenemos localizada a tu familia. Más que nada con mi abuelo. Y yo no quería que le pasara nada. Pero aún así dije, chingue su madre, aunque me maten, ¿no? Se acercaban así los carros y yo les suplicaba a veces que no, ¿no? Y como que ellos entendían y se iban. Y entonces yo como que tenía esa suerte. Pero estos tipos se cansaron de eso y me encerraron en un cuarto. Con muchos güeyes. Que me violaron. Todos. Hay muchas personas que me han dicho, bueno, pero seguro que ellas están ahí porque quieren. Ellas están amenazadas, entonces por supuesto que van a decir, no, sí, yo quiero estar aquí. Curiosamente, todas mis amigas con las que yo he tenido contacto estos años, ninguna me ha dicho que está aquí porque quiere. Ninguna. Otra de mis amigas me dijo que estaba asqueada, cansada de ser toqueteada por manos que ni siquiera conoce, por hombres que llegaban oliendo horrible, por hombres que aparte las golpeaban o que las violaban. Ninguna de ellas está aquí porque quiere. Ese es otro de los mitos más grandes que tristemente otras personas se han encargado de difundir. Caí en el hospital porque me lastimaron. La vieja esta, que le conocí la cara en ese momento, se hizo pasar por mi mamá. Pero pues yo no dije nada en el doctor, o sea, solamente pues sí le había dicho que había sido una violación, pero que no sabía quién y que yo no quería levantar una demanda. Entonces me regresaron para allá y logré fugarme de ahí. Y mi error fue haberme regresado de donde me secuestraron. Estuve como 2 días escondida en una camioneta porque yo llegué a contarles a mis amigos. Bueno, primero llegué y mi hermano me madreó porque pensó que yo andaba de cualquiera, ¿no? Y luego ya cuando escuchó lo que le tenía que decir, se dio la vuelta y se fue. Mis amigos sí como que me entendieron y me encerraron en una camioneta y me dijeron, de aquí no sales y vamos a buscar la manera en que pues no te encuentren. Y pues estuve ahí 2 días y ellos me llevaban de comer, de desayunar, de cenar, mi droga y así. Pero mi hermano ojete me dijo, ya pasaron 2 días, ni te han buscado, vamos a comer a Cuauhtémoc. Y yo me bajé de la camioneta y me dijo, espérame, voy por los demás. Y me dejaron en la esquina de la casa hogar. Y vuelvo, bueno, de repente veo que da vuelta un carro y me dicen mi nombre. Y yo volteo y eran ellos. Y yo quise correr,
pero pues me alcanzaron. Entonces me abracé de un poste. Me solté porque encañonaron a mi hermano y me dijeron que si no me soltaba lo iban a matar. Y me solté y me volví a ir con ellos. Las jóvenes que han vivido situaciones de trata de personas no eligieron estar ahí porque era una vida bonita. Ser violadas 50, 60 veces diarias por personas que no conoces y por características de verdad deplorables no es por gusto. Tampoco es porque es lo más fácil, sino es porque no tienen otra opción. Cuando las niñas llegan con nosotros, la primera atención que tienen que recibir es el área ginecológica, porque literalmente están destrozadas, ¿no? Entonces, ¿para quién sería fácil hacer eso, no? ¿Quién soportaría ese nivel de dolor? Solamente cuando realmente has perdido el contacto con tu cuerpo mismo y entras en ese estado en donde tus emociones dejan de sentir lo que tu cuerpo está sintiendo para no desmayarte, para no gritar y para cumplir las necesidades de la otra persona. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de donde de repente llegaron y nos sacaron. Bueno, unos policías llegaron, nos sacaron del lugar, detuvieron a la mayoría de las personas que estaban ahí porque faltaban más. ¿Cuánto tiempo duró ese secuestro? No lo sé. No se puede ver la luz del sol ahí. Fue mi peor experiencia. Si no fue la peor, fue la más dolorosa. ¿Qué era lo que me dolía estando ahí? No lo sé. Yo creo, mi proceso en esto, después de como recordar más de el abuso, la violación que experimenté yo, pude entender mejor qué fue robado de mí. Y que el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas puede ser como combustible, ¿no? Y ese combustible puede ser algo que puede darnos energía como gasolina para llegar a un lugar, o puede ser algo explosivo. Y yo creo que ese dolor, lo que cuando tú pases por algo así, ese abuso, todo eso está robado de ti. Y siento yo que es importante rescatar todo lo que fue robado. Nos rescatan y a mí nos llevan a todas las personas rescatadas a la PGJ. Que ahí nos tienen y yo era la única menor de edad que estaba ahí y no me dejan salir porque era menor de edad y entonces me quedo ahí. Yo no quería declarar por miedo y me quedé como un mes ahí por no declarar, me quedé ahí. Me resigné y fui a declarar. Les dije que quería declarar, declaré. Bueno, me tuvieron como una semana más en la 59 porque dijeron que tenían que buscarme una casa hogar para menores de edad para que yo me pudiera ir. Y les dije que sí. O que en su defecto les diera el número de mi mamá para que ella fuera. Pero mi mamá no quiso ir. Entonces me abandonó. Mi padrastro, por más que intentó sacarme de ahí, no pudo porque no era un familiar directo. Entonces dije, bueno, está bien. Me fui a una casa hogar, pero me fugué como a los 20 días. No quería estar ahí porque tenía miedo, porque un licenciado me había comentado que faltaban más personas por detener y que me estaban buscando. Entonces yo tenía miedo y no me sentía segura. Y como a los 3-4 días igual me encontraron los de la fiscalía y me regresaron. Porque mi vida corría peligro y bla, bla, bla. Entonces me volví a ir, estuve igual un tiempo otra vez en la 59
en lo que encontraban otra casa hogar para mí. Y de ahí ya me llevaron al refugio. Estuve como 2 años y algo ahí, en esa casa, que es un refugio para personas en situación de trata. Y es una casa de alta seguridad. La fiscal era muy chida. Se ponía a jugar fútbol con nosotras en el lodo. Podíamos escuchar música, pues teníamos nuestra alimentación siempre. Era muy divertido estar ahí. No, era menor de edad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años y mesecitos. Y de ahí me canalizaron a otra casa hogar. ¿Por qué van a un refugio? Porque obviamente hablar de trata es hablar de delincuencia organizada y es hablar de niveles de delito muy elevados. Entonces, justo ellas necesitan este resguardo como una especie de testigos protegidos, porque obviamente el tratante no está muy feliz de que ellas hayan sido rescatadas, porque es una fuente de ingreso menos para ellos y para el núcleo delictivo. Y además, la trata de personas para menores de edad, tenemos que tomar en cuenta que es un perfil mucho más complejo. No es solamente abuso sexual, no es solamente abandono, no es solamente adicciones, no es solamente adolescencia, sino es todo eso junto. Entonces hablamos que una víctima de trata de personas, en este caso menores de edad, tienen un trastorno de estrés postraumático complejo. No solamente es un evento traumático, sino es una serie de eventos que han sido sumados desde los 7, 8 años de edad hasta los 11, 12, 13 que llegan con nosotros, que se han sumado estos delitos en sus vidas, y entonces se hace un perfil mucho más delicado de atender y que sí tiene que tener una perspectiva de acompañamiento muy diferente a cuando solamente abuso o abandono. Ya, o sea, esa casa era como para que ya integrarme a la sociedad, o sea, ya pudiera salir, estudiar, trabajar, no sé. Yo iba a la escuela, o sea, ya me habían metido a la escuela y toda la onda. Y llegó un correo de mi abuelastro diciéndome que estaba enfermo. Y yo fui a verlo. Y resulta que no estaba enfermo, solo quería verme. Y ese día ya no regresé a la casa hogar y recaí. Benny, el fundador de la casa hogar, fue por mí al puente. Habló conmigo y me dijo, vámonos. Y yo ya me sentía muy mal porque yo ya no caminaba. Entonces Benny me llevó de regreso a Pozo de Vida una noche. Y al día siguiente me llevaron a una clínica de rehabilitación. Mi droga fuerte siempre fue el activo y la piedra. Pero ya conocí el cristal. Y me fui metiendo más y más y más y más. Y yo cuando llegué a la clínica estuve 17 días medicada. Y cuando salí estuve una semana yendo a esos lugares de prevención, 2 semanas a prevención de recaídas. Y ya no aguanté más. Y me dejó venir en la clínica y yo me fugué. Muchas veces te tienen secuestrada y no me pasó a mí, pero lo vi con una chica que estaba ahí conmigo, que ella quería regresar al mismo lugar porque ella se sentía protegida ahí, lejos de sentirse agredida. Una de las situaciones bien complicadas en la restauración de personas que han vivido el delito de trata es justo qué pasa después de su estancia en un refugio, ¿no? O qué pasa después de que son rescatadas. Sí, mi mamá accedió a prestarme 70 pesos para pagar el taxi y entonces yo llegué a su rosticería. Y ya me prestó el dinero, pagué el taxi y mi mamá solita me dijo que me quedara. Y me quedé con ella un tiempo, pero hubieron muchas broncas. No sé, peleábamos mucho. Ella cree que porque estuve en la calle y así
soy prostituta o cosas así, ¿sabe? Nunca tuve la necesidad de hacerlo. Tuve todo a manos llenas, incluyendo drogas. Nunca tuve la necesidad de pararme en una esquina y parar un carro para obtener para mi droga, porque todo eso me lo proporcionaba mi hermano o, no sé, los chavos o algún novio o algún pretendiente que yo tuviera. Y mi mamá cree eso. Cree que yo me prostituí y que lo que me pasó fue por mi culpa. Y a lo mejor tuve mucha culpa en no saber manejar mi vida. Y peleábamos mucho. No llevamos una buena relación. Tengo un hijo. ¿Cómo pasó eso? ¿De mi hijo? Fue una situación muy complicada. Y a lo mejor a nadie se lo he dicho. Me regresó a Tasqueña, el puente. Y como a la semana, yo consumía muchísimo activo. O sea, había veces que yo ya compraba como 5 litros de activo y me ponía a esconder mi activo en algún lado y solo llenaba una botellita porque no me gustaba darle droga a nadie porque era mi droga y no me gustaba compartir. Le digo a mi hermano que me acompañara. Pero ese día iba a haber una fiesta en Puebla. Entonces tuvimos que dejar toda nuestra droga. Nos fuimos a Puebla, donde acudió mi mamá, mi padrastro, mis hermanos, a casa de los abuelos. Y de la nada estaban 2 tipos ahí que no conocía yo, que decían que eran nuestros tíos. Uno de ellos empezó como a decirme, ay, bonita, y así me agarraba así la pierna, ¿no? Entonces yo le dije, ay, no me toques, qué asco, fue lo que yo le dije. Entonces se me quedó viendo y nada más como que me barrió y yo lo ignoré y me fui. Más noche, se acaba el alcohol y se larga todo el mundo y nos abandonan a mi hermano a mi hermano el mayor y a mí con los 2 fulanos que acabábamos de conocer que eran nuestros tíos. Uno de ellos se sale y mi hermano el mayor se sube al baño y atrás de él se sube el fulano este. Y ya no baja mi hermano, pero sí baja el tipo este. Y yo no creí nunca que mi hermano estaba amarrado en la habitación de arriba. Entonces me dice, oye, te habla tu hermano ahí arriba. Y subí. Y lo vi y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es amarrado, no? Y mi hermano no podía hablarme. Entonces, el hermano de no sé quién, de mi familia, me violó. Y quedé embarazada. Efectivamente, dentro de los roles sexuales tradicionales masculinos se encuentra no solamente el que los hombres tienen un deseo irrefrenable, sino que lo deben tener. Ese es el punto nodal de la situación, porque estas listas de requisitos también se incrustan dentro de la comisión de delitos, dentro de la actividad delictiva. Esta reproducción de aprendizajes, este reforzamiento de estas conductas misóginas y que además lastiman en su dignidad a los propios hombres, son pues uno de los elementos que generan el semillero de la trata sexual. Llega toda la familia, yo ya no quería estar ahí y obviamente yo no le comento nada a nadie. Entonces ya salgo que estoy embarazada y yo lo quiero abortar porque no era mi decisión tenerlo. Y mi mamá no me deja. Y me dijo, ¿cómo es que te embarazaste? Primero me pegó, ¿no? ¿Cómo es que te embarazaste? Y que no sé qué. Y yo estaba muy molesta porque no le podía contar nada a ella porque se ponía bien intensa. Y le dije, yo no lo quiero tener. Pero ella no me dejó. Me dijo, no, ahora te vas a ser responsable de tus cosas. Y le dije, pero es que no es lo que tú crees, yo no lo quiero tener, ¿no?
se aferró tanto a que yo lo tuviera. Y al 5º mes me fui a hacer un ultrasonido y escuché su corazón y lo vi. Y en el momento sentí bonito y dije, va, sí lo quiero tener. Voy al médico porque me tocaba un chequeo médico y no sé qué pasó, me detienen en el hospital porque la frecuencia cardíaca de él subía y bajaba. Entonces me dijeron que eso no era normal. Entonces me tienen y me dicen que necesitaban practicarme una cesárea de urgencia porque si no el bebé o yo nos podíamos morir, o los dos. Y mi mamá pues sentí bonito porque fue la primera vez que la señora estuvo conmigo y me dijo, ¿cómo estás, hija? Que no sé qué. Y yo, bien, ¿y el bebé? Y ya así de, no viene por mí. Al día siguiente fue mi padrastro que fue el que se hizo responsable de mí porque yo ya era mayor de edad y él ya podía como estar ahí. Y yo firmé mi alta y yo le amenacé a mi padrastro y le dije que si no me dejaba salir, le dije, si no me dejas salir, te juro por eso que te dejo hablar en toda mi vida y te acuso con mi abuelo. Y entonces mi papá me tuvo miedo y firmó. Me quedé con mi padrastro. Estuve ahí un tiempo y me fui. Me puse a rentar. Pero iban pasando el tiempo y yo empecé a sentir coraje por el bebé. Y a veces no le quería dar de comer, o a veces lloraba y lo ignoraba. Y me di cuenta que lo iba a lastimar. Y dije, voy a ir a un psicólogo que me ayude porque no puedo estar así con mi hijo. O sea, ¿qué mamá siente algo así por un hijo, no? Pero por yo más que traté de no sentir algo feo por el bebé, no pude. Y fui y se lo dejé a mi mamá y le dije, toma. Y el bebé es producto de esto, de aquello, de las personas que tú dijiste que eran nuestros tíos y que yo no conocía. Como al año 6 meses, agarraron al fulano que abusó de mí, que se hizo hacer llamar mi tío porque había manoseado a una prima mía. Y lo demandaron y ahorita está en el reclusorio, y al otro que también abusó de una prima mía, de otra tía, lo mataron. Y mi bebé está con mi mamá. Hay un poder todos necesitamos esperanza. Necesitamos esperanza. Y puedes pensar que a veces las chicas no tienen, recién llegando, por ejemplo, después de un operativo, o viendo a una chica en una situación en la calle, o llegan al centro comunitario así llorando, piensan que no hay esperanza, pero sí siempre hay esperanza, siempre hay esa granito, puede ser una gotita de esperanza, y nuestro trabajo es ir y buscar dónde está eso, animarla de ese punto, ¿no? Porque si pensamos, pues no tienes que tú llegar hasta acá, no es demasiado. Tienes que empezar donde están en ese momento y caminar con ellas paso a paso. Y lo que yo he visto también, lo que ayuda en esos pasos es el gozo. Hay que buscar maneras de reírse. La sonrisa, las risas son cosas que nos ayuda a trascender todo, ¿no? Porque es lo que hace es nos desconecta del dolor por un momento para tener otra perspectiva. Me ayudó mucho a salir de este despapalle de mi depresión, el baile. Iba yo caminando por la Alameda antes de que me pasara todo este desastre del secuestro y así. Y conocí a un profesor de baile
Entonces, cuando yo dejo a mi bebé con mi mamá, yo volví a consumir. Y en una ocasión me encontré a mi profesor y volvimos a ensayar. Creo que canalicé la adicción de mi droga a el baile. Uy, me costó muchísimo trabajo dejarla, pero fueron de esas veces que un día me levanté y dije, ya no más. Y fue mi fuerza de voluntad, fue mi decisión y estoy aquí porque yo sé que puedo hacer las cosas y porque sé que puedo, confío en mí. Tengo miedo a que un día me levante y consumir. Ese es mi más grande miedo ahora. Pues primero que nada agradezco a Dios porque nunca me dejó sola. Agradezco a todas aquellas personas que me rescataron, a todas esas personas que estuvieron conmigo en ese proceso, que a lo mejor fue muy difícil para ellos tratar con personas de riesgo como nosotras, pero se enfrentaron y nos enfrentaron y pudieron sacarnos adelante. Y me agradezco a mí